En otros temas, mire, en el Vaticano está próxima a realizarse la cumbre sobre abusos a menores de edad convocada por el Papa Francisco. Mi compañera Valentina Alasraqui nos tiene los detalles. Sí, muy buenas tardes, Alejandra. Pues estamos ya a pocos días. El próximo jueves inicia esta reunión que es considerada crucial para el pontificado del Papa Francisco, pero sobre todo para la credibilidad de la Iglesia. Lo que se juega la Iglesia, dicen aquí en el Vaticano, es su credibilidad a raíz pues de los escándalos, múltiples escándalos de abusos sexuales de menores por parte de clérigos. Y a pocos días justamente de que se inaugure esta reunión a la que el Papa Francisco ha invitado a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, el Vaticano informó que por voluntad del Papa Francisco, por su propia decisión, el cardenal, el ex cardenal McCarrick fue reducido al estado laical. El cardenal McCarrick fue arzobispo de Washington entre 2000 y 2006, un hombre muy poderoso en los Estados Unidos y no solo en los Estados Unidos, se relacionaba con presidentes, jefes de Estado, llevaba a cabo casi también una intensa actividad diplomática, pero en enero, en el verano del año pasado, el Papa Francisco ya le había quitado el cardenalato después de que se comprobara una acusación de abuso sobre el menor. Anteriormente había habido acusaciones por parte de seminaristas. Entonces, el cardenal McCarrick es prácticamente el único prelado que ha sido al que se le ha quitado el cardenalato y ahora se ha reducido al estado laical, es decir, ya no va a poder hacer los sacramentos, no tiene que estar vestido de sacerdote y no va a poder recibir dinero para su mantenimiento por parte de la Iglesia. Esas son las tres condiciones, digamos, que implican el haber sido reducido al estado laical. Es evidentemente una señal que el Papa quiso dar porque se llevó a cabo un juicio y esto es sin apelación. Entonces, el Papa ha querido dar una señal para hacerles entender a los presidentes de las conferencias episcopales que llegarán la próxima semana al Vaticano, es que la tolerancia cero es hacia todos, no solo sacerdotes, sino también a los obispos e incluso por primera vez cardenales. En esta reunión, Alejandra, va a haber 3 días y medio, es decir, el primer día se va a analizar el tema de la responsabilidad, es decir, la responsabilidad de los obispos, de los sacerdotes frente a este tema. El día siguiente es rendición de cuentas, es decir, vamos a ver, es decir, la responsabilidad por sí sola no es suficiente, también hay que rendir cuentas, no solo por el abuso, sino también por el encubrimiento de esos abusos, y este es uno de los grandes temas de la próxima reunión. Y el tercer día será la transparencia, es decir, la Iglesia tiene que ser totalmente transparente en este tema y tiene que comunicar con transparencia, no con el silencio o el no comen, porque el silencio tiene un precio mucho más alto que el decir la verdad, sobre todo si estaba encaminada hacia justicia. Y el eje central serán las víctimas, es decir, los pastores que vendrán a Roma tienen que entender que al centro de sus prioridades tienen que estar las víctimas. Y es por eso que el Papa Francisco les pidió que antes de llegar a Roma todos tuvieran encuentros con las víctimas, porque sin haberlas escuchado uno no se da cuenta de lo que está hablando y tampoco tiene la sensibilidad para saber enfrentar el problema y sobre todo pues ponerle remedio, ¿no? Con una cercanía mucho más evidente con las personas que han sido abusadas por hombres de la Iglesia. Así que pues una reunión que obviamente ha despertado muchísima expectación, aunque el Vaticano dice que obviamente pues con una reunión de 3 días y medio no se resuelven los problemas de la Iglesia, no es una varita mágica, pero lo que se pretende es que todos en todo el mundo entiendan que no es un problema solo del mundo anglosajón o de Australia o de Estados Unidos o de Irlanda o de otros pocos países, sino que es una realidad que es de toda la Iglesia en todas las partes del mundo y que tarde o temprano hay que enfrentarla y por lo tanto hay que tener las herramientas para poderla enfrentar bien. Así es, Valentina, y yo creo que esta cumbre mundial es la muestra más grande de que el Vaticano, de que la Iglesia Católica reconoce estos abusos sexuales perpetrados a jóvenes, a niños, a menores de edad. Es un avance importante esta cumbre mundial. Valentina, preguntarte, ¿qué día inicia la cumbre? Nos comentabas que tendrá una duración de 3 días y tendrá estos 3 temas que nos mencionabas como ejes, pero ¿qué día comienza, Valentina, esta cumbre mundial? El Papa va a estar presente en todas las reuniones y en cada día va a haber 3 relaciones, digamos, 3 ponencias
por parte de cardenales o expertos o del comité organizador que van a estar explicando, profundizando en estos tres temas de los que hemos hablado, es decir, responsabilidad, accountability, que es rendir cuentas, y el último día, transparencia. Y va a haber también, las víctimas van a estar presentes a través de unos testimonios, de unos vídeos, y también en lo que es la llamada liturgia penitencial, es decir, la iglesia que le pide perdón a las víctimas. Entonces va a haber una serie de testimonios de víctimas. Todavía obviamente no se tienen los detalles, todos los detalles serán dados a conocer el lunes en el curso de una rueda de prensa, y el domingo el encuentro será clausurado con una misa solemne por parte del Papa Francisco, que ahí será donde tome la palabra con una homilía que ya desde ahora pues se piensa va a ser muy importante, porque pues será un poco como el resumen de estos 3 días de reunión. Muy bien, responsabilidad, transparencia y por supuesto lo más importante, la atención a las víctimas son los 3 ejes centrales de esta cumbre mundial de obispos sobre abusos sexuales allá en el Vaticano. Valentina, como siempre, te agradecemos inmensamente la información. Excelente sábado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la